escuchar los testimonios de quienes entregaron su vida laboral en la enseñanza es una invaluable lección que permite a todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, valorar el legado y honor que significa ser parte de esta institución. Con este propósito, me complace presentar ante ustedes un conversatorio entre el profesor Angelucci Sánchez González y la maestra Soledad Monroy Oliva, egresada de la primera generación de nuestra escuela, cursando sus estudios de 1951 a 1953. Sí, tendremos el honor de escuchar a una integrante de la primera generación de nuestra escuela. La vocación tocó el corazón de la señorita Soledad Monroy Oliva, dedicándose posteriormente a la enseñanza. Como maestra, sus estudiantes la recuerdan porque los motivaba dando sus clases cantando. A la maestra Soledad también la identificamos como la esposa del profesor Emilio Ortiz Ortiz, quien fue director de nuestra institución de 1987 a 1990. Así, también la identificamos como mamá de nuestra regidora Judith Ortiz Monroy. Escuchemos este conversatorio que sin duda será un tesoro dentro de los recuerdos de nuestra secundaria Antonio Caso en este su 70 aniversario. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En marco de los 70 años de nuestra Escuela Secundaria General Antonio Caso, es un placer para mí, de verdad, poder presentar a la maestra Soledad Monroy Oliva, quien es integrante de la primera generación de nuestra escuela. En ese tiempo no era Escuela Secundaria General Antonio Caso, ni Escuela Secundaria Federal, sino es Secundaria por Cooperación Octavio S. Mondragón, en 1951. Así que, pues es un placer, maestra Solecito. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Al contrario. Y pues a ver, maestra, seguramente todos tendrán esa inquietud de conocer cómo se originó la secundaria hace 70 años, quiénes fueron los que tuvieron esa iniciativa, y a usted le tocó vivirla primeramente por dos razones: porque era alumna y porque el maestro Francisco Monroy Vélez, su papá, pues es uno de los fundadores prácticamente de la escuela. Compártanos, por favor. ¿Cómo no? En el año 50 del siglo pasado, San Juan del Río contaba con muy poco población, primeramente, y escuelas, pues, por lo tanto igual también. Solamente había dos escuelas oficiales, una para niños y otra para niñas, y particulares también dos, igualmente para hombres y para mujeres. Y pues los que tenían dinero podían ir a Querétaro a seguir estudiando, pero los que pertenecíamos a la clase media y más pobres todavía abajo de nosotros, pues no, nos quedábamos nada más con el sexto año. Y así estaba yo, salí de la primaria en el 49 y el 50 me la pasé en mi casa, y así hubiera seguido si no hubiese tenido San Juan del Río, un grupo de personas, de maestros y personas de aquí del pueblo, como fueron el doctor Guillermo Rojas, papá de los Rojas, el licenciado Jesús Bustos, el veterinario Ángel Guerrero, el profesor Camerino García, mi papá Francisco Monroy Vélez, y todos ellos se reunieron pensando en los jóvenes que salíamos de la primaria y que no teníamos en dónde estudiar. Como digo, el que tenía dinero pues se iba a Querétaro a estudiar al Pancarte y qué sé yo. Había una escuela que daban de educación como militar, el Instituto Benjamín M. Velasco, ahí iban los muchachos, pero ellos se abocaron de gestionar ante la Secretaría de Educación, primeramente con el presidente municipal, que era el señor Teófilo Gómez. Se reunieron con él y él los animó y siguieron a Querétaro, y así fue como obtuvieron el permiso para que funcionara una escuela secundaria. La primera en el estado, porque en Querétaro había, pero era particular todavía. Entonces empezaron las gestiones y el día 20 de marzo le dieron
campo abierto para que se abriera la escuela, no tenía edificio. Entonces el presidente prestó el salón de cabildo para que ahí funcionara y ahí empezamos a trabajar. No éramos muchos, unos 35, 37 muchachos, jóvenes todos, entusiastas y queriendo estudiar y también como adolescentes diablos como ellos solos, sobre todo los hombres, las mujeres éramos más tranquilas. Y así empezó la escuela, con muchas carencias, con muchas anomalías, ¿por qué no decirlo? Porque como las personas que daban clase no eran maestros, era el licenciado, era el doctor, era el otro doctor, y en fin, cuando tenían tiempo iban a clases y cuando no, pues no. Y así que pasamos un año de pachanga el primer año. El segundo ya fue más formal, pero ya nos cambiaron, ya el presidente ya pagó la renta de una casa que está en Avenida Juárez. Ahí empezamos con el segundo año, y ya hubo primero y segundo, y así fue creciendo poco a poquito. Yo salí de ahí de esa escuela en el 53, y continuaron los demás en la escuela, que ahora lleva el nombre de primaria de Francisco, ¿qué? Francisco Villa, Francisco así es. Villa, y no es Villa, es, ¿cómo se llama? General De Zaragoza, Zaragoza, ajá. Uh-huh. Y allí continuaron, y de ahí pues la escuela fue creciendo, fue llenándose de alumnos, siendo la única escuela oficial que había secundaria, pues todos querían pertenecer a la escuela, y se llenó de muchachos. Como dijo el maestro, tenían que pedir, ¿cómo se llama?, ficha para poder entrar con un examen, porque eran tantos los que pedían que no había cavidad para más. Hoy es una escuela ya enorme, grandísima, hermosa, que nos da mucho gusto a los que somos San Juan del Río, a los que pues yo les digo, tal vez equivocadamente les digo que los que no son de aquí son extranjeros. Yo digo, para los que somos de San Juan del Río, era una inmensa felicidad contar con esta escuela. Y cada día fue aumentando y fue haciéndose más y más importante. Hasta ahora es una de las escuelas, la escuela más importante de secundarias en nuestro San Juan del Río hermoso. Y el nombre de Octavio S. Mondragón por el gobernador. Era el gobernador el que autorizó y el que perdió ya el foco para que existiera así, se le puso así, la escuela era Antonio, no, escuela secundaria por cooperación. Ahí los padres eran los que cooperaban. Yo me acuerdo que se pagaba por cada alumno mensualmente 10 pesos. Así que era una cosa irrisoria. Más bien los maestros que estaban ahí eran por su vocación o por amor de veras al pueblo los que estaban dando clase, porque no tenían pago, no tenían. Muchos maestros así empezaron, y después de varios años, digamos 10 años, no sé cuántos, les empezaban a dar ya sus horas ya autorizadas por la Secretaría. Ya siguió poco a poquito creciendo el aumento económico para ellos y para la escuela, y llegamos a que ahora tenemos una escuela hermosísima, grande, no sé cuántos alumnos tendrá ya, pero sí es algo importante. Sí, es una escuela de 1,600 más o menos, imagínense. De 33 que éramos, 34. Hasta 1,600 alumnos. Bueno, maestra Solecito, y yo llegué a ver por ahí algunas fotografías de los desfiles que hacían, dentro del aniversario, obviamente, de por ahí la coronación de reinas. ¿Cómo eran esas? Me imagino que por ser San Juan más pequeño y ser la secundaria, donde pues prácticamente la única, pues hacían la festividad muy grande. Pues, ¿qué decirle? Cuando yo estuve no era tanto. Después sí, todo fue creciendo, todo fue, sí, anualmente había una reina que los mismos muchachos las escogían los candidatos y pagaban y cubrían sus bonitos de a peso, de no sé cuántos serían, yo no me acuerdo. Aquella muchacha que tenía más bonos era la reina. Pero sí había mucha alegría. Mucha alegría. Sí. Es una escuela como tal que, bueno, ya lo comentamos, creció muchísimo precisamente como otras ya en San Juan del Río, en la zona oriente, pero específicamente el Antonio Caso, pues ha albergado a un gran número de sanjuanenses, ¿sí? De verdad es que en una conversación con un grupo de personas encuentras que de 10, 7 son exalumnos de la Antonio Caso, y no se diga, pues, obviamente las personas que son de la primera generación.
¿Recuerda usted algunos nombres de compañeros de su generación? Sí, cómo no, nombres sí, que ya todos se nos fueron. Nada más quedamos el maestro Arturo Álvarez Correjo, que no sé por qué no vendría, no sé. No fue maestro, Neftalí Cacique Valenzuela, que ya está muy anciano, ya no puede salir. Y yo, somos tres las personas que de los 30 y tantos que iniciamos, solo somos que quedamos, ya, viejita, yo cada día más viejita, pero aquí todavía me tiene el Señor. Pero fíjese que lo más importante, o al menos algo que coincide, es que el maestro Arturo y usted precisamente siguieron esa línea de la docencia. Sí, después hubo más, pero de este grupo, otra maestra, otra muchacha que murió, Lucía, éramos tres para maestros, Arturo, Lucía Vázquez Diosdado y Soledad Monroy. Ajá. Y de ahí hubo ingenieros, hubo un ingeniero de los mismos compañeros, y ¿qué más? Pues profesionistas no, nada más, creo que nada más. Siguieron por esa línea de la docencia. En primaria, obviamente, por secundaria, nada más el maestro Arturo fue el que continuó con el nivel secundaria, inclusive Sí. como docente, como después director, Sí. y bueno, alumno, docente y director. Pero bueno, ¿hasta dónde esta satisfacción de usted de precisamente ser la primera, de la primera generación? Y yo recordaba en el 45, estaba viendo precisamente que usted, aparte de que dio el discurso a nombre de la primera generación, también abanderó, o hicieron, me recuerdo que se hizo, y recuerdo porque yo ya estaba en la escuela, sí, pero recuerdo que se hicieron esos festejos y usted participó, muy activamente participó en esos festejos con el discurso, pero con esa bonita caminata que se llevó a cabo. Sí, fue como desfile. Desfile, ajá. De toda la avenida Juárez, y así nos pusieron por secciones, el primer contingente, primera generación. Primera generación, segunda, sí, hasta fue el 50 aniversario. 50 con el maestro Silvio López Plata, que era en ese tiempo el director, así es. Sí. Y un desfile pues muy bonito, el cual me tocó a mí pues el orgullo de llevar la bandera en la ¿cómo se llama? En la ceremonia cívica. Y fue pues mucho orgullo para nosotros, que estábamos todavía en aquel tiempo, todavía habíamos bastantes. Estaba la maestra Gilberta, estaba la maestra, pues no me acuerdo ya ahorita, ya. Y se hizo una escolta, Sí. ¿verdad? Y usted le tocó abanderar. Eso fue algo que creo que llenó de mucha emoción el ver una escolta, pero con las generaciones, las primeras generaciones. Sí. Fue muy satisfactorio en esos 50 años, hace 20 años ya. Y yo creo que, bueno, pues, qué privilegio que el día de hoy, en estos festejos, en estos 70 años, tengamos la oportunidad de compartir su experiencia, sus vivencias. En otro momento por ahí también ya nos compartía y se plasmó precisamente en un libro todo lo que como alumna vivió. Y luego después también, pues coincidencia de la vida, su esposo es director de la escuela secundaria, de la Escuela Secundaria Federal Antonio Caso, porque era federal, ¿verdad? Sí. El maestro Emigdio. Sí. ¿Le tocó estar cuántos años? Trabajó aquí en la secundaria Antonio Caso nada más 3 años. 3 años, ¿verdad? Y No, se director, jubiló. Sí, él había prometido que se jubilaba, que nomás 3 años duraba, y al término se jubiló. Se jubiló. Entonces, pues sí son muchas coincidencias. Primero, su papá es uno de los fundadores, promotores para que esta escuela se iniciara. Usted la primera generación. Y finalmente, pues el maestro Emigdio, con quien usted compartió su vida, su compañero de vida, director de la secundaria Antonio Caso. Si no me recuerdo, ha de haber sido por 87, 90, más o menos, en los años que el maestro estuvo ahí, y pues una coincidencia muy bonita de la vida. Y sobre todo, maestra, pues que nos haya compartido, primera generación, que honrosa debe de sentirse usted de haber pertenecido a una escuela. Fíjese, un grupo de 33
y hoy ni siquiera es un grupo, los grupos son de 48 alumnos. Y con hasta letra, no sé qué letra. Así es, sí, entonces, pues maestra Solecito, de verdad agradecemos a nombre de toda la escuela, todos los que somos parte de ella, el que nos haya compartido toda esta semblanza histórica de lo que a usted le tocó vivir como alumna, ¿sí? Desde 1951, que es cuando la escuela secundaria por cooperación Octavio C. Mondragón inicia, y después, pues bueno, cambia el nombre a secundaria federal Antonio Caso, y después secundaria general Antonio Caso. Entonces, pues es un placer. ¿Algo más que nos quiera compartir, maestra Solecito, antes de concluir este conversatorio? Pues que me da mucho orgullo, mucha satisfacción el haber estado aquí en esta ceremonia tan bonita, y que yo tengo en lo particular dos cosas grandes que darle a la vida al Señor. Gracias por haberme dado un padre hermoso, no porque lo quieran ustedes o no lo quieran, sino porque fue un padre hermoso para nosotros, y porque también mi viejo, el profesor Emilio, también fue un gran hombre para mi familia y para el pueblo, que mucho lo quisieron y lo siguen queriendo. Así es, tengo yo esos orgullos muy grandes. Son personalidades que no se olvidan, que por el contrario, y ya lo mencionaba yo, la escuela que se encuentra ubicada en la calle de Moctezuma, Francisco Monroy Vélez, lleva el nombre de su papá, sí. Y también hay un fraccionamiento a un costado, una calle de un fraccionamiento de los Naranjos, que se llama Francisco Monroy Vélez, ¿sí? Entonces, por supuesto que son recordados tanto su papá como el maestro Emigdio, que también fue parte importante de nuestra escuela. Muchas gracias, maestra. Al contrario, maestro, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta en esta ceremonia tan hermosa. Gracias. En el año 2016 nació el cuarteto de flauta y trío de cuerdas Flaviche, utilizando instrumentación de violín, viola, violonchelo y flauta transversal. Los integrantes son licenciados en música, ofrecen diferentes servicios como conciertos didácticos, ceremonias religiosas y música para eventos sociales. Han tomado clases magistrales con el maestro José Gregorio Nieto. Entre sus integrantes se encuentra una compañera que imparte la materia de artes musicales, una flor joven que llega a la escuela a inyectar entusiasmo y vanguardia entre los estudiantes. Para nosotros un deleite y agradecimiento por estar presente en nuestro 70 aniversario. Hola, ¿qué tal? Alumnos de la Escuela Secundaria General Antonio Caso. Nosotros somos el Cuarteto Flaviche y venimos a participar dentro del 70 aniversario de la fundación de la escuela. Como parte de las actividades culturales, vamos a presentar un concierto, el cual es para ustedes, para el público, y bueno, como parte de mi materia, que es la materia de artes, venimos presentando la instrumentación que vengo manejando dentro de esta agrupación. Bueno, en primer lugar, tenemos el violín. Ustedes saben, yo soy licenciada en música y bueno, mi instrumento es en este caso el violín. Es un instrumento el cual data del siglo XVI, se creó en Italia y bueno, es uno de los instrumentos más importantes de cuerda frotada. Es, por tanto, el instrumento más agudo de las cuerdas. En este caso tenemos 4 tipos de cuerdas. Tenemos una cuerda grave que es sol, re, la y mi. Vamos a presentar otro instrumento, el cual es muy similar al violín. En este caso va a ser la viola. Vamos a hacer una comparación de los instrumentos para que ustedes puedan ver la diferencia entre cada uno de ellos. Bueno, vamos a presentar ahorita la viola. Vamos a empezar con el instrumento que ven de este lado, que es la flauta transversal. El maestro Marco Antonio va a dar una pequeña reseña del instrumento, así como la sonoridad que presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Muy contento de estar aquí. Vamos a presentar a continuación la flauta transversal. Muy importante considerar, muchas veces nos confundimos al hablar de flauta
con la flauta que ustedes generalmente ven en la materia de música, que es la flauta de pico o la flauta barroca. En este caso es la flauta transversal porque se toca de lado. Se dice que en cuanto a la capacidad virtuosa es muy similar a la del violín. De igual manera, generalmente se maneja un registro muy similar. ¿Qué significa esto del registro? Pues bueno, la nota más grave o la nota más aguda es muy similar al registro de un violín. La flauta transversal se compone de 3 partes, así como todos nosotros como seres humanos tenemos una cabeza, tenemos un tronco o el cuerpo y los pies. Las manos vendrían siendo como una extremidad del cuerpo. La flauta obviamente no tiene manos, pero tenemos aquí, por ejemplo, podemos observar que es la cabeza de la flauta, tenemos también el cuerpo que mencionaba anteriormente o el tronco, donde básicamente está como es la parte más larga del instrumento, más grande, y por último las patas. Aquí sí no es tanto el pie, sino se dice más las patas en este caso, ¿no? Esta flauta pertenece a la familia de los vientos o el aliento, viento o aliento, es similar, dentro de las familias de la orquesta, que es la cuerda frotada, vientos, viento madera o viento metal, y la percusión. En este caso la flauta, como dato curioso, está asignada dentro de la familia de las maderas. Como podrán observar, pues brilla bastante el instrumento es de plata. En la actualidad se construye a base de plata, de oro y de platino. Por supuesto, cada uno de los instrumentos del material precioso pues tiene un sonido muy diferente. La plata se considera un instrumento que proyecta mucho más, se escucha como más fuerte. El material del oro tiene un sonido más, permitan la expresión, un poco más femenino, más sutil. Entonces ya es dependiendo del flautista y también por supuesto la cuestión económica, si puede o no adquirir un instrumento de una u otra característica antes señalada. La flauta se empieza a utilizar en la orquesta en el siglo XVII, pero pues como les acabo de mencionar, anteriormente era construida a base de madera, de manera de que para que una pieza se pudiera llegar a escuchar, se comenta que debieran haber tocado 3 flautas al mismo tiempo la misma melodía. Entonces era bastante complicado hasta que poco a poco fue evolucionando. La flauta que tenemos en la actualidad tiene un aproximado de 13 llaves. Cada una de las llaves pues son estos como botoncitos que se aprietan, y fue inventada por un alemán, Theobald Boehm, en el año 1842-44 aproximadamente. Él tocaba la flauta también, pero su oficio era la joyería. Tenía la joyería, pero pues tocaba la flauta y decía, oye, anteriormente la flauta, que era toda solamente un tronco de madera, era muy complicado poder llegar a tocar las notas, las extensiones que había que hacer era muy incómodo. Pues vamos a irle agregando alguna llave, y poco a poco fue naciendo la idea de ir incorporando llave con llave hasta tener la flauta en la actualidad. Vamos a pasar a continuación continuamos ahora con la familia de la cuerda frotada, y sería en este caso la viola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Esta es una viola. Como pudieron observar hace unos momentos, cuando lo comparamos con el violín, el tamaño de la viola es un poco más grande. Esto obedece a que, en los instrumentos de cuerda, en general en los instrumentos, a mayor tamaño, más grave es el sonido de cada uno. En el caso de la viola, al igual que el violín, comparte 3 cuerdas en común, que son... pero la diferencia, no sé si me puede ayudar con la demostración. Entonces tenemos estas 3 cuerdas. La diferencia es que yo tengo una más grave, que es Do. Ella no la tiene, pero en cambio ella tiene Mi. Entonces, digamos, es como le quitan una ya y le ponen otra. Entonces, el origen histórico pues se remonta desde antes de la Edad Media, inclusive, ¿no? O sea, si nos vamos a la Génesis, pues eran inclusive instrumentos muy antiguos, ¿no? Los primeros pioneros que podemos decir ya de la viola fue como el Ravel, o tenían otros, inclusive está uno chino que se llama Evo. Entonces son como los más antiguos.
Obviamente se fue dando un proceso de desarrollo a lo largo de los siglos y finalmente por ahí de 1500, 1600 podríamos empezar a decir que existen ya instrumentos violas como tal, ¿no? Obviamente había muchas divisiones en esa época, ahorita solo conocemos esta, pero en aquella época había una que era la viola da braccio, que era parecida. El da braccio es italiano para brazo, o sea, que se toca acá arriba. Había viola da gamba, que se toca como entre las piernas, era un poco mucho más grande y todo. Como dato interesante, la viola fue antes que el violín, un par de siglos antes, y podríamos decir que el violín es una copia económica de la viola, porque originalmente la viola era un instrumento de la aristocracia, solo la gente con poder y lana podía costearse un instrumento. Entonces lo que hacían los campesinos era lo imitaban y pues, obviamente la limitación y todo se hacía más pequeño para ahorrar gastos y todo. Y como suele pasar muchas veces, ¿no? Obviamente el violín se hizo tan popular que al final fue un instrumento que le fue dando la vuelta en cuanto a fama, ¿no? Hoy día pues todo el mundo conoce más el violín que la viola. Pues como lo comentó Marco, está hecho de madera, depende, puede cerrarse, bueno, pino es un poco más económico, pero también hay, o maple. Las partes oscuras suelen ser de ébano, y bueno, nosotros nos apoyamos de algunos que se llaman cojín, esto para que ergonómicamente nos sea más cómodo, ¿no? Y bueno, además tocamos con esta otra herramienta que se llama arco. El nombre lo recibe de que antiguamente era como un arco, literal, o sea, tenía la panza hacia el otro lado y era de mucha más tensión. Con el paso de los siglos ha ido evolucionando para mantenerse, digamos, ya la curva ya la tiene como hacia adentro y no hacia afuera. Sin embargo, la tensión ya no se ve afectada porque tenemos este dispositivo que lo aprieta o lo afloja. Y al igual puede ser de madera, en particular es de fibra de carbono, que es un nuevo material, así que de la era espacial, que que se está viendo en los instrumentos. Obviamente es muy tradicional el instrumento, pero ya está viendo nuevas corrientes y modificaciones, ¿no? De que les ponen plásticos sintéticos o así para proyectar más el sonido. Y bueno, y las cuerdas no son de tripa, normalmente son de, hoy día son me parece que es nylon con entorchado, puede ser de acero, aluminio o plata. Bueno, ya se está muy fresa, de oro, pero bueno, entonces eso es básicamente la viola. Vamos a presentar ahora el instrumento más grande de este cuarteto, que es el violonchelo o cello. En este caso, si se dan cuenta, las sonoridades van cambiando también dependiendo muchísimo del tamaño. El violín es un poco más agudo, la viola se maneja en una sonoridad media, no tan grave, pero tampoco tan aguda, y el cello es el más grave de los instrumentos en este caso de esta instrumentación. Y bueno, va a presentar el compañero Rolando. Hola, buenas tardes. Yo toco el violonchelo y es el instrumento más grave de este cuarteto. El instrumento más grave de cuerda flotada es el contrabajo, pero ese se toca en orquesta. Y al igual que la viola y el violín, es un instrumento de cuerda flotada, que significa que se toca flotando la cuerda, a diferencia de un instrumento de cuerda rosada, como la guitarra, que se toca pulsando la cuerda. La sonoridad del cello en este ensamble es la equivalente al bajo, porque tiene el sonido muy grave y es el que da soporte al ensamble. Y como les decía, pertenece a la familia del violín. Eso significa que es exactamente igual que el violín y la viola. ¿Puedes poner tu violín? En proporción es exactamente igual. Lo único que cambia es el tamaño, pero si hacemos las medidas y sacamos la relación, es exactamente igual. La única diferencia es que se toca con espiga y se toca sentado. La espiga nos permite ponerla en el suelo para tener una estabilidad. Antiguamente no había espiga y se tocaba entre las piernas, de esta forma, que es lo que conocemos como cello barroco.
se utilizaban otras cuerdas y todo, pero en general el cello moderno se toca con espiga. También comparte las cuerdas con la viola, pero una octava más grave, que significa que la viola es más agudo que el cello. Por ejemplo, do, puedes tocar do, sol, re y la. Y al igual que los otros instrumentos, afina por quintas. Eso significa que de la suelta de una cuerda a otra cuerda hay una distancia, para la redundancia, de una quinta o de 5 notas. Bueno, ¿qué más? Y a diferencia del violín y la viola, tenemos lo que es los microafinadores, y nosotros los utilizamos más que ellos. Y ellos igual tienen lo que es microafinador, pero se les es más cómodo afinar con las clavijas. Estos de aquí son las clavijas y nosotros tenemos los microafinadores. Si se fijan, mi compañero tiene igual su cordal, pero él solamente tiene un microafinador, porque todos los demás lo afina desde sus clavijas. Ya, básicamente sería la única diferencia. Bueno, nosotros somos el Cuarteto Flaviche. La instrumentación que manejamos diferente a comparación de los cuartetos tradicionales es que cambiamos un violín. El cuarteto tradicional maneja 2 violines dentro de su formación instrumental. En este caso cambiamos un violín por un instrumento de aliento madera para crear una especie de ensamble en cuestión de un instrumento de aliento a instrumentos de cuerda frotada. Esa es como nuestra principal característica de esta formación. Si ustedes ven videos en internet se podrán dar cuenta que la mayoría de los cuartetos poseen la estructura de 2 violines, viola y cello. Y bueno, agradecemos a las instituciones, al director Ernesto por la invitación a participar dentro del 70 aniversario y por hacer posible esa parte de acercar a los jóvenes a la cultura, que bueno, es muy importante como parte de su formación humana, su formación artística, impulsarlos a conocer la música desde lo más antiguo hasta lo más actual. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo, gracias a todo el equipo técnico, y bueno, este es el Cuarteto Flaviche. Muchísimas gracias.